dar una actualización al día de hoy de esta enfermedad. Para que ustedes tomen un poco de conciencia de lo que es el adenocarcinoma ductal del páncreas al día de hoy, es el tumor maligno más frecuente del páncreas y es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo occidental, representando aproximadamente el 22% de las muertes por patología neoplásica gastrointestinal. En comparación con la mayoría de los cánceres gastrointestinales, la supervivencia del adenocarcinoma del páncreas a 5 años es muy mala, es pésima, llegando únicamente al 4%. Ese porcentaje era lo que se publicaba hasta hace unos años. Después, más adelante en las conferencias, vamos a ver en qué se está trabajando para lograr una mejor calidad de vida y una mayor expectativa de vida en lo que es esta enfermedad. Es tanta la importancia, dada la mortalidad que tiene esta enfermedad y que va creciendo cada vez más en las diferentes décadas, que ha sido motivo de publicación no solo en revistas científicas, sino también a nivel de periódicos y distintos tipos de revistas a nivel mundial, como en este caso artículos que han sido reproducidos en el New York Times, con otro tipo de revistas. Aquí vemos en la imagen de la derecha la Asociación Europea de Gastroenterología, cómo dicta normas a través de distintas metodologías, ya sea Facebook o Twitter, donde se le comunica a las personas cómo tienen que concurrir a los médicos especialistas ante determinados síntomas, tratando de esa manera de llegar en forma temprana a la detección de esta enfermedad y dar una mayor posibilidad de sobrevida al paciente. Ahora bien, para el diagnóstico de este adenocarcinoma de páncreas, nosotros contamos con diferentes metodologías diagnósticas. Sin lugar a duda, la más desarrollada, la más conocida por todos nosotros, y en particular por todos los médicos cirujanos y gastroenterólogos, es la tomografía computada. Y hago hincapié en los cirujanos y los gastroenterólogos porque ellos, a pesar de lo que vamos a ver a lo largo de la conferencia, siguen solicitando mucho la tomografía computada para la estadificación y para el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Y por qué lo hacen? Y lo hacen porque es un método por imagen que ellos conocen. Entonces, para ellos es muy fácil interpretar una tomografía computada, cosa que no es tan sencilla cuando se paran delante de una resonancia magnética, y menos aún si esa resonancia tiene técnica de difusión o perfusión o otro tipo de aditamento que nosotros le podemos dar. Entonces, hoy por hoy ellos siguen solicitando mucho tomografía computada. Así y todo, vemos que la sensibilidad de la tomografía computada en la detección del cáncer de páncreas es altamente sensible, con un porcentaje que varía entre el 90 y el 95%, y una especificidad que varía entre el 72 y el 95%, dependiendo del tamaño muchas veces del tumor. Ahora fíjense ustedes cómo esa sensibilidad de detección de la tomografía computada decae en forma importante al 77% cuando la lesión pancreática es menor a 2 centímetros. Si lo comparamos con la resonancia magnética y usando la colangiografía como aditamento y la técnica de difusión, vemos que la sensibilidad y la especificidad del método, sobre todo la especificidad, es netamente superior. La sensibilidad es bastante similar, pero la sensibilidad en la detección de lesiones de menos de 2 centímetros es superior de la tomografía computada. Y ahí se refleja un poco por qué sigue siendo, o por qué las revistas de gastroenterología, de cirugía, siguen diciendo que la tomografía sigue siendo el gold estándar en el diagnóstico del cáncer de páncreas, porque ellos saben interpretar una tomografía, pero no saben leer una resonancia magnética. Ahora bien, cuando nosotros a la resonancia le implementamos la técnica de difusión,
fíjense cómo esa sensibilidad, especificidad aumenta notoriamente y la seguridad diagnóstica, sobre todo, es alta, llegando a un 96%. Y también es sumamente importante que no solo la sensibilidad y la especificidad es alta para la detección del adenocarcinoma de páncreas, sino que es sumamente importante para la detección de metástasis hepáticas, sobre todo de pequeñas lesiones que hacen un cambio notorio en la estratificación y la conducta que se va a tomar ante el paciente si uno le llega a detectar una pequeña metástasis o más de una. Entonces, es importante que si uno va a hacer una resonancia magnética con contraste, la realice con técnica de difusión y con la colangioresonancia. Otro punto importante que se ha dado bastante importancia, perdón la redundancia, en el último tiempo, es el optimizar las series con contraste y tratar de disminuir la radiación en los pacientes con la tomografía computada. Nosotros estamos acostumbrados a realizar en la valoración pancreática la denominada trifásica, que es la serie arterial, venosa, parenquimatosa portal y tardía. Y con estas nuevas técnicas uno hace en una sola secuencia una fase o una sola serie, una fase arterial y una fase venosa portal, como ustedes están viendo las imágenes que están corriendo. Este es un caso estudiado por nosotros, ven cómo se ve muy bien el hígado con contraste en fase portal, pero también ven muy bien cómo se pacifica en fase arterial el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. ¿En qué consta esta serie y esta forma de adquirir las imágenes para la detección y estadificación del cáncer del páncreas en una sola serie? Bueno, en el trabajo que yo muestro aquí está dividido un poco por la superficie corporal, pero en relación, más allá de eso, lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que hay una administración de solución salina a través de la bomba de inyección de contraste. Para esto necesitan una bomba de doble cabezal. Inyectan la solución salina, seguido de una solución de contraste, aproximadamente entre 100 y 120 centímetros cúbicos. Hay una etapa de retardo donde el tiempo transcurre sin volver a inyectar, y después de pasado ese retardo de aproximadamente unos 20 segundos, se vuelve a inyectar solución salina y contraste, más o menos unos 40-50 centímetros cúbicos más, dependiendo de la superficie corporal. Entonces uno tiene más o menos a los disminuir de 3 a 2 o a una sola fase con contraste, disminuyendo el grado de irradiación que sufre el paciente. Pero sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene una pequeña desventaja, es que vamos a necesitar mayor cantidad de contraste, y por ende un paciente con cierto grado de compromiso renal, esta forma de adquirir las imágenes estaría un poco contraindicada o debería ser valorada con mayor objetividad. Esto mismo uno, si quiere, puede trasladar a resonancia magnética, como les muestro aquí en otro caso nuestro, donde uno ve la forma en que nosotros lo estamos haciendo, un volumen de solución salina de 15 centímetros cúbicos, 7.5 de contraste, en este caso es Gadobil, con una concentración que uno debe inyectar 1 mililitro cada 10 kilogramos de peso. Después un retardo, nuevamente 15 centímetros cúbicos de solución salina, 5 centímetros más de gadolinio y 10 centímetros cúbicos de solución salina para lavar todo el catéter. De esa manera también volvemos a adquirir y volvemos a tener muy buenas imágenes en una sola serie de la fase arterial y la fase venosa portal, y de eso estudiamos bien el hígado para detectar, como en este caso, múltiples metástasis de un gran tumor pancreático a nivel de la cabeza y el proceso uncinado, y también vemos muy bien cómo la arteria mesentérica superior transcurre a través del tumor. Así que esta es una técnica que ustedes pueden implementar y pueden hacer su propia experiencia, y creo que les va a ser bastante útil, sobre todo en tomografía, donde van a poder disminuir la dosis de radiación en el paciente.
Ahora bien, otro método de diagnóstico que debemos conocer nosotros es la ultrasonografía endoscópica, que es una herramienta complementaria a la tomografía o a la resonancia magnética. Así está puesto en todas las guías como método complementario y no método de inicio en la detección del cáncer de páncreas. Es muy sensible para la detección, sobre todo para la detección de lesiones pequeñas, y también junto a poder utilizar con la ultrasonografía endoscópica la metodología de elastografía y de contraste armónico, hace que la especificidad, que a veces es relativamente baja, ya que no puede diferenciar entre distintos tipos de tumores sólidos del páncreas, al usar la elastografía y el contraste armónico, aumenta notoriamente la especificidad del método. También es un buen método para realizar la punción y aspiración o punción biopsia de las lesiones sólidas para establecer un diagnóstico definitivo con mucha mayor confiabilidad que hacer una punción por vía percutánea. En cuanto a la estadificación del adenocarcinoma del páncreas por parte de la ultrasonografía endoscópica, el rendimiento es variable, ya que va a depender mucho de la disposición anatómica de las estructuras vasculares. A veces se logran ver muy bien y a veces no se logran ver, entonces la estadificación local del adenocarcinoma del páncreas es muy relativa. También es muy difícil valorar la estadificación a distancia, como puede ser la detección de metástasis hepática, ya que vamos a ver al hígado en forma muy parcial. También tiene un rol la ultrasonografía endoscópica en el manejo del dolor, con la neurólisis del plexo celíaco, también en el drenaje de la vía biliar y la obstrucción, si hay obstrucción del tracto de salida gástrico, con la colocación de algún stent a nivel duodenal. La ultrasonografía endoscópica y la resonancia magnética son los métodos recomendados, sobre todo en screening de pacientes de alto riesgo. Lo vamos a ver después en un slide, a qué denominamos paciente de alto riesgo. Y aquí ven un caso de un paciente con una masa pancreática que se complementa con la elastografía, donde se ve muy bien. Cuando uno ve mucho color azul es que viene un adenocarcinoma de páncreas, hay poco proceso inflamatorio, generalmente el proceso inflamatorio se tiende a ver más verde rojizo. Esto es un tumor bien sólido, bien sugestivo, un adenocarcinoma de páncreas, y después uno complementa, si quiere, con la punción biopsia. Acá ven la aguja que se está introduciendo en el tumor. Y ahí está el resultado de anatomía patológica, el componente neoplásico que confirma el adenocarcinoma de páncreas. En cuanto al PET-CT, mejora la detección de la enfermedad, sobre todo metastásica, la enfermedad diseminada. No tiene un rol importante en cuanto a la estadificación, sobre todo la estadificación local del tumor. Y la National Comprehensive Cancer Network lo sugiere al PET-CT si uno pudiera hacer en el barrido tomográfico un protocolo pancreático. Como eso es casi imposible, uno no hace PET-CT para el diagnóstico de cáncer de páncreas y menos para estadificación, pero estadificación local me refiero, sí para estadificación a distancia. Aquí vemos un caso donde un paciente con cáncer de páncreas a nivel del cuerpo y parte de la cola, muy bien, con un área de actividad metabólica francamente aumentada, y se dice que cuando los valores del SUV máximo superan 4 o 4.3, tienen una menor sobrevida de aquellos pacientes que tienen un SUV menor de 4. Pero repito, no es un método de diagnóstico por imágenes que nosotros utilicemos a diario para el diagnóstico y menos para la estadificación del cáncer de páncreas. Ahora bien, cuando estamos ante la sospecha de un cáncer de páncreas y reconocemos una alteración en la glándula pancreática, ¿de qué signos nos valemos nosotros para hacer el diagnóstico de un cáncer de páncreas? El primer signo es un signo directo, que es el reconocer una masa sólida que afecta al páncreas. Como en este caso vemos una masa a nivel de la cabeza del páncreas, y esa masa se caracteriza por presentar una menor captación de contraste que el hígado o que el resto de la glándula pancreática. Ese es el signo directo más importante que nosotros contamos para hacer el diagnóstico con cáncer de páncreas. Pero también contamos con otros signos que denominamos indirectos,
como ser la dilatación del Wilson, que se ve muy bien en esta reconstrucción en el plano axial, una atrofia distal, o sea, por detrás de la masa pancreática vemos en este caso, por ejemplo, una atrofia o una hipotrofia del cuerpo y la cola del páncreas. Vemos el denominado signo del cutoff o cutoff, que es el punto de obstrucción del conducto de Wilson dilatado. O sea que hay una disrupción entre esa dilatación y la masa. O sea, hay un final abrupto de la dilatación del conducto pancreático principal. Y a veces puede aparecer el otro signo indirecto, que son los quistes de retención, que debemos hacer el diagnóstico diferencial. Esto no tiene nada que ver con la neoplasia intraductal papilar mucinosa de rama secundaria. Estos son formaciones quísticas que se producen por el aumento de la presión ductal del conducto pancreático principal, como si hace como que rompe los conductos secundarios y se forman quistes que son quistes de retención del líquido pancreático. Por otro lado, tenemos ese adenocarcinoma de páncreas, tiene esta presentación típica con todos estos signos directos e indirectos que vimos recién, en aproximadamente entre el 85 y el 95% de los casos. En el resto de los casos, lo que pasa es una presentación que se ve atípica, y son esos tumores que nosotros, ya sea en fase arterial o en fase venosa, lo vemos casi de la misma densidad que la glándula pancreática. Y muchas veces no vemos algunos signos indirectos que nos podrían hacer sospechar que ahí existe un tumor. Esos tumores se caracterizan por presentar un alto componente fibrótico en su interior, y como ustedes saben, la fibrosis es un tejido que tiende a captar el contraste en forma más tardía. Entonces, estos tumores de presentación atípica se van a caracterizar por presentar una alta concentración de contraste en relación al resto del parénquima pancreático en fases más tardías. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con alta sospecha de un cáncer de páncreas, o vean que esa glándula pancreática perdió su estructura normal acinar, o sea, esa lobulación que tiene la superficie normal, que ha aumentado de tamaño en algún sector, pero que en fase venosa o en fase arterial ustedes no reconocen ninguna anormalidad, tómense su tiempo, esperen 5 o 10 minutos, obtengan una fase tardía y seguramente van a poder encontrar que hay un tumor, este tipo de alteración con marcado realce en relación al resto del páncreas, que le va a permitir hacer el diagnóstico de un adenocarcinoma de páncreas de presentación atípica, o los que se denominan tumores isodensos. Y si ustedes siguen teniendo sospechas, pueden completar esos estudios con resonancia magnética. En resonancia también puede pasar exactamente lo mismo, puede pasar que el tumor muchas veces sea muy difícil de ver, pero nos valemos de otros signos, como pueden ser en esta colangioresonancia. Vemos una gran dilatación del conducto pancreático principal sobre el cuerpo y la cola. En la cabeza del páncreas vemos una obstrucción en forma abrupta del conducto pancreático, una falta de continuidad del mismo, y después el Wilson distal recupera su calibre normal. En la técnica de difusión vemos un patrón restrictivo, aunque en las técnicas de contraste, ya sea fase arterial, parenquimatosa portal, parenquimatosa más venosa y tardía, no podamos ver la lesión nítidamente. Sin embargo, cuando después hacemos la fusión de las imágenes, vemos, fusionando la difusión con las técnicas con contraste, dónde está localizado el tumor, que coincide con el área de la colangioresonancia de un pequeño tumor. Entonces, es sumamente importante en los casos que ustedes tengan dificultad en reconocer la masa pancreática, como lo vimos en la presentación más típica, hacer la secuencia de colangio y la secuencia de difusión. Aquí hay otro caso donde vemos una pequeña obstrucción a nivel de la cabeza del páncreas a este nivel, el Wilson dilatado en forma retrógrada. Vemos el área de estenosis, una pequeña y muy sutil imagen nodular en la serie
sin contraste o precontraste tipo T1 con supresión grasa, a este nivel justo sobre el área de estenosis del hueso, y cuando hacemos contraste vemos, fíjense, un pequeño nódulo hipointenso que no captó casi contraste, salvo en la zona periférica, y que corresponde a este nódulo de la cirugía que medía 1.2 centímetros. Sin lugar a duda, lo que mayor relevancia tuvo acá fue la colangio. La colangio a mí me determina dónde está localizado probablemente el tumor y hace que yo lo vaya a buscar con un ojo más detallado, más fino, al área donde supuestamente está la lesión. Ahora bien, hay que tener cuidado porque muchas veces el adenocarcinoma de páncreas puede estar en realidad corresponder a otro tipo de alteraciones. Y sobre todo las lesiones inflamatorias son las que simulan el adenocarcinoma del páncreas. Y dentro de las enfermedades inflamatorias tenemos la pancreatitis focal pseudotumoral, la pancreatitis autoinmune focal y la pancreatitis del surco, cuando esa pancreatitis del surco está en un periodo incipiente o es una pancreatitis del surco leve. Cuando ya está muy florida o muy desarrollada la pancreatitis del surco o la pancreatitis de grado, es muy difícil que uno se vaya a equivocar, pero en su inicio, y si la pancreatitis es muy focalizada o pequeña, puede simular un adenocarcinoma de páncreas. Pero también no hay que olvidar que el adenocarcinoma de páncreas puede estar asociado a otros procesos inflamatorios, como ser la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. Entonces, no cometer el pecado de que cuando uno está evaluando un páncreas, porque el paciente debuta con un proceso de pancreatitis aguda, pensar que todas las pancreatitis agudas van a ser litiásicas o alcohólicas. Hay que siempre descartar la posibilidad de que esa pancreatitis aguda esté desarrollada por un cáncer de páncreas. La incidencia de pancreatitis aguda por cáncer de páncreas es sumamente baja, pero hay. Entonces, cuidado con eso, porque el adenocarcinoma de páncreas se puede asociar a pancreatitis aguda o pancreatitis crónica. Entonces, en esos casos, si ustedes están ante la duda, completen la tomografía computada con la resonancia magnética, con la colangio, la técnica de difusión, o eventualmente realicen una econdoscopía con punción abierta. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Que el único tratamiento, una vez diagnosticado el cáncer de páncreas, es la cirugía, sobre todo el tratamiento curativo. Entonces, lo que uno se plantea es, entonces, ¿por qué no operar a todos los cánceres de páncreas? Y bueno, no operamos a todos los cánceres de páncreas porque es una terapia